diputados en la Sala Morelos del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Presidenta, también informo al Pleno que esta presidencia, con fundamento en el artículo 75, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado las solicitudes de inasistencia presentadas por los diputados María Antonieta Mendoza y Ever Quesada Flores, quienes comunicaron con la debida oportunidad de esta instancia la imposibilidad de asistir a la presente sesión por atender asuntos propios de su encargo. Gracias, diputada. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día 26 de junio del año en curso. Tercero, correspondencia inciso A recibida. Cuarto, turnos de las iniciativas y demás documentos. Quinto, presentación de iniciativas de ley, decreto, punto de acuerdo a cargo de 1, diputado Jorge Carlos Soto Prieto, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 2, diputada Imelda Irene Beltrán Amaya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y 3, daremos cuenta de las solicitudes que concluyen de los diputados que solicitaron licencia. Sexto, clausura de la sesión. Si es de aprobarse el orden del día, a favor de emitir su voto levantando la mano. Se aprueba el orden del día y solicito a la diputada Laura Mónica Marín Franco, en funciones de segunda secretaria, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 26 de junio del año en curso, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores, y en caso de no haber objeción, proceda a la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los diputados, en primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada del día 26 de junio del presente año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo. Los que estén por la afirmativa, los que estén por la negativa, los que se abstengan. Le informo, diputada presidenta, que 6 de los 6 diputados presentes han hecho su voto en sentido positivo. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas y diputados, respecto del contenido del acta de la sesión celebrada el día 26 de junio del año en curso, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Informo a la presidenta que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones del contenido del acta antes mencionada. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta de la sesión celebrada el día 26 de junio del año 2018. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si las y los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y demás documentos recibidos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Favor de expresarlo levantando la mano. Informa a la presidencia que las y los diputados han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado, así como de los turnos de las iniciativas y documentos recibidos. Gracias, diputada secretaria. Le solicito sirva otorgarle el trámite respectivo a la correspondencia. Asimismo, esta presidencia ratifica los turnos de los asuntos enlistados. Con gusto, diputada presidenta. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de iniciativas, procederé a conceder el uso de la palabra a las y a los diputados de conformidad al orden del día aprobado en su oportunidad. En primer término, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Gracias, diputada. Honorable Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado presente, Jorge Carlos Soto Prieto, en mi carácter de diputado a la 65ª legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo previsto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política, 167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos estos ordenamientos del Estado de Chihuahua, acudo ante esta honorable Asamblea Legislativa a presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de adicionar los artículos 222 bis y 222 ter a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua con relación a la designación de las personas que ocupen la titularidad de los órganos internos de control de los organismos públicos autónomos.
conforme a la siguiente exposición de motivos. El Estado de Chihuahua, con el firme propósito de combatir de manera contundente a la corrupción, ha implementado en su marco jurídico el Sistema Estatal Anticorrupción, el cual tiene por objeto establecer, articular y evaluar acciones de prevención, detección y, en su caso, imposición de sanciones a quienes cometan faltas administrativas y hechos de corrupción. En ese sentido, se ha ido construyendo una estructura normativa e institucional que permita la coordinación de los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil con el propósito de mejorar el control y ejercicio de recursos públicos. Dentro de estas instituciones se encuentran los órganos internos de control, cuya función es prevenir, detectar y abatir posibles actos de corrupción, así como promover la transparencia y el apego a la legalidad en el desempeño de las y los servidores públicos. De igual manera, se encargan de revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos y presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delitos, otorgándoles la facultad, incluso para sancionar ciertas conductas administrativas consideradas no graves. Ahora bien, se estableció en el artículo 4 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en sus párrafos 10º y 11º, que los organismos públicos autónomos, es decir, el Instituto Estatal Electoral, el Tribunal Estatal Electoral, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública contarán con sus respectivos órganos internos de control con autonomía técnica y de gestión. De igual manera, se estableció que la persona en quien recaiga su titularidad será propuesta y designada por el Congreso del Estado mediante el voto de las 2/3 partes de las y los diputados presentes, de acuerdo con los requisitos que se establezcan en la ley. Atendiendo la disposición constitucional a que se ha hecho referencia en el párrafo anterior, resulta necesario llevar a cabo las adecuaciones a la ley que rige la actuación de este Poder Legislativo, toda vez que en dicha norma jurídica no se contempla la figura de los órganos internos de control y, en consecuencia, no existe el procedimiento para designar a las personas que habrán de ocupar su titularidad en los respectivos organismos públicos autónomos en el Estado. Por lo tanto, el procedimiento que mediante esta iniciativa se presenta consiste en adicionar 2 numerales a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en los cuales se prevea que la designación de quienes habrán de ocupar la titularidad de los órganos internos de control de los organismos públicos autónomos se lleve a cabo conforme a lo siguiente. Será la Comisión de Fiscalización de este Poder Legislativo en quien recaerá la obligación de realizar las actividades de selección de aspirantes al cargo, la cual emitirá una convocatoria pública con el objeto de invitar a participar a todas aquellas personas que cuenten con el perfil idóneo para postularse. Bajo este esquema, se fortalece la participación ciudadana y se promueve la profesionalización e independencia que deben revestir las actuaciones de este órgano técnico. En dicha convocatoria deberá establecerse la metodología, plazos y criterios que se aplicarán durante el procedimiento de selección, garantizando la igualdad de oportunidades a las personas participantes y, sobre todo, la publicidad y transparencia de sus actuaciones. Asimismo, durante el procedimiento deberá evaluarse y entrevistarse de manera pública a quienes funjan como aspirantes, a fin de que la ciudadanía que tenga interés pueda verificar el perfil y experiencia profesional de quienes participen. De ahí que, desahogando el procedimiento respectivo, la comisión integrará un informe con la totalidad de las personas aspirantes, el cual contendrá en orden de prelación los resultados de la evaluación y de las entrevistas a que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, mismo que se someterá al Pleno del Congreso para su consideración, y este, a su vez, mediante el voto de cuando menos las 2/3 partes de las y los diputados presentes, elija a la persona que deba desempeñar el cargo de titular por un periodo de 7 años. Las personas aspirantes a ocupar el cargo en cuestión deberán cumplir ciertos requisitos, con la finalidad de comprobar la idoneidad de su perfil para desempeñarse en el puesto referido. Podrán participar todas las personas que tengan la ciudadanía mexicana, además de estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, así como tener cuando menos 30 años cumplidos al día de la designación, contar con experiencia de al menos 5 años en alguna de las materias relativas al control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública o adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. No haber recibido inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, no haber desempeñado cargo público con atribuciones directivas en cualquier orden de gobierno, dirigente, integrante de órgano rector responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haberse postulado para cargo de elección popular en los 4 años anteriores a la propia designación, entre otros. Con la presente iniciativa se pretende dotar de un andamiaje sólido y de las herramientas jurídicas necesarias para el cabal funcionamiento del sistema estatal anticorrupción. Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua,
167, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como en los artículos 75 y 76 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, me permito proponer a esta legislatura el siguiente proyecto con carácter de decreto. Artículo primero. Se adicionan los artículos 222 bis y 222 ter a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para quedar redactados de la siguiente manera. Artículo 222 bis. La designación de las personas titulares de los órganos internos de control de los organismos públicos autónomos se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento siguiente. Primero, la Comisión de Fiscalización del Congreso será la encargada de realizar las actividades de selección de aspirantes al cargo de que se trata. Segundo, la Comisión de Fiscalización emitirá una convocatoria pública dirigida a la sociedad en general, en la que se establezcan los requisitos, el procedimiento y los plazos para la selección con base en lo siguiente. A. La documentación requerida. B. Plazos para la inscripción y entrega de documentación. C. Plazos y procedimiento para la evaluación del perfil curricular. D. Criterios de ponderación. E. Fecha para la celebración de las entrevistas. Tercero, en la evaluación del perfil de las personas aspirantes se le otorgará mayor ponderación al desempeño en las entrevistas conforme a los parámetros que acuerde la Comisión de Fiscalización. Cuarto, concluido el plazo para la inscripción, dentro de los 3 días naturales siguientes, la Comisión publicará la lista de personas inscritas y la versión pública del perfil curricular en el portal de Internet oficial del Poder Legislativo. Quinto, después de publicada la lista referida en la fracción anterior, la Comisión, en un plazo que no podrá exceder a los 10 días naturales siguientes, llevará a cabo al menos una entrevista a quienes cumplieron con los requisitos previstos en la convocatoria. Dicha entrevista tendrá por objeto evaluar el perfil y experiencia profesional, habilidades directivas y conocimientos en temas de control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública o adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. La Comisión acordará el formato y los horarios de las entrevistas, las cuales serán públicas y transmitidas en vivo a través de los medios electrónicos de los cuales disponga el Poder Legislativo. Sexto, una vez concluida la etapa referida en fracción anterior, dentro de los 5 días naturales siguientes, integrará un informe con la totalidad de las personas aspirantes que contenga, en orden de prelación, los resultados de la evaluación curricular y las entrevistas, mismo que se someterá al Pleno del Congreso para su consideración. Séptimo, una vez recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, en un plazo que no exceda de los 10 días hábiles, el Pleno del Congreso, con el voto de al menos las 2/3 partes de las y los diputados presentes, designará a la persona que ocupará el cargo de titular del órgano interno de control del organismo público autónomo de que se trate por un periodo de 7 años. Artículo 222 ter. La persona titular del órgano interno de control deberá reunir los siguientes requisitos. Primero, tener la ciudadanía mexicana, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. Segundo, tener cuando menos 30 años cumplidos al día siguiente de la designación. Tercero, gozar de buena reputación y no haber recibido condena por delito doloso que amerite pena de prisión. Cuarto, contar al momento de su designación con experiencia de al menos 5 años en alguna de las materias relativas al control, manejo o fiscalización de recursos, responsabilidades administrativas, contabilidad gubernamental, auditoría gubernamental, obra pública o adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Quinto, contar con título y cédula profesional relacionados con las materias a que se refiere la fracción anterior, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello con antigüedad mínima de 5 años. Sexto, no haber prestado servicios de consultoría o auditoría al organismo público autónomo en lo individual o como integrante de despachos externos en los 5 años anteriores a su designación. Séptimo, no haber recibido inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público. Octavo, no haber desempeñado cargo público con atribuciones directivas en cualquier orden de gobierno, dirigente, integrante de órgano rector responsable del manejo de los recursos públicos de algún partido político, ni haberse postulado para cargo de elección popular en los 4 años anteriores a la propia designación. Noveno, encontrarse libre de conflicto de interés. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dado en la Sala Morelos del Poder Legislativo a los 6 días del mes de julio del año 2018. Es cuanto. Gracias, diputada. Gracias, diputado. Antes de continuar, le damos la más cordial bienvenida al diputado Jesús Villarreal, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra la diputada Imelda Irene Beltrán Amaya.
Honorable Diputación Permanente, presente. La suscrita, en mi carácter de diputada de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64, fracción segunda, 68, fracción primera de la Constitución Política vigente para el Estado de Chihuahua, así como los artículos 167, fracción primera, y 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua. Acudo ante esta honorable representación popular a presentar iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua en materia de dispositivos para el transporte de niños en los vehículos. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. En nuestro país, la principal causa de muerte de niños y niñas de entre 4 y 12 años es por accidentes de tránsito. Además, estos accidentes constituyen también la segunda causa de orfandad. La nula utilización de dispositivos de protección en el transporte de los menores, tales como sillas especiales en los autos, debido a la idea de que solo sostener en brazos al pequeño, éste estará seguro, son causas de la defunción en caso de accidentes. Es necesario contar con la capacidad para atender y prevenir accidentes viales, especialmente cuando están involucrados menores de edad, pues los padres tienen la responsabilidad de velar por el bienestar de sus hijos. Al no hacerlo o al omitir su cuidado, se estaría ante la comisión de un delito, al no prevenir un posible daño. Los niños y niñas, peatones, ciclistas y personas de edad avanzada son los usuarios más vulnerables de las vías de tránsito, por lo cual debemos procurar la más amplia protección a sus derechos. Nuestra Ley de Vialidad y Tránsito actualmente hace mención en el artículo 36 del uso de dispositivos para el transporte de los niños en menores de 3 años. Sin embargo, se menciona de manera general, sin especificar la manera en que deben instalarse, ni se menciona a los niños que siendo mayores de 3 años aún necesitan especial atención. El Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes destaca lo siguiente. Los factores que provocan más accidentes en México son el no usar el cinturón de seguridad, no usar sillas infantiles o no usarlas adecuadamente, conducir después de haber bebido alcohol y no usar casco al conducir motocicletas. Para poder sostener a un bebé de 9 meses llevado en brazos durante un choque a 60 kilómetros por hora, se necesita la misma fuerza que para alzar un vehículo mediano. En México ocurren aproximadamente 2.5 millones de accidentes viales al año. 750,000 personas terminan en el hospital y 45,000 quedan con alguna discapacidad. Resulta evidente que las lesiones por accidentes de tránsito son una de las principales causas de incidencia de muerte infantil. Es por esta razón y con la finalidad de proteger a los más pequeños que se pretende incluir en la legislación estatal un mecanismo que haga necesario el uso de sistemas de protección en el transporte infantil, con lo cual se eviten lesiones y muertes en los menores de edad, en los menores de hasta 12 años de edad, puesto que se establecerá además que los menores de 12 años y mayores de 4 años deberán estar en los asientos posteriores con el cinturón de seguridad puesto. Por tanto, conociendo los daños que un accidente de tránsito puede provocar en un menor, el uso de dispositivos para su transporte es una medida importante que se debe aplicar para evitarlos o reducirlos, así como implementar las normas necesarias para que los menores viajen en los asientos traseros del vehículo. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración del Pleno el presente proyecto de decreto. Primero, se adiciona una fracción segunda al artículo 50, recorriéndose las subsecuentes. Se reforma la fracción séptima del artículo 36 y el artículo 51. Todos de la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua, a efecto de quedar en los siguientes términos. Artículo 36. Sin perjuicio de lo dispuesto en las demás disposiciones contenidas en esta ley y en sus reglamentos, los vehículos que transiten por las vías públicas por lo menos deberán poseer en correcto funcionamiento los siguientes sistemas, dispositivos, equipo y accesorios de seguridad. Séptima, en el caso de transportar menores de edad, deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 50, fracción segunda. Artículo 50, son obligaciones de los conductores. Segunda, en el caso de transportar menores de edad, deberán seguir con las siguientes reglas.
Primero, los menores de 2 años en todo momento deberán viajar en los dispositivos para el transporte de niños o silla de viaje, la cual estará dirigida hacia atrás en el sentido contrario a la marcha y con las correas del auto tensas y firmes. Segundo, los menores de 4 años pero mayores de 2 deberán viajar en los dispositivos para el transporte de niños o silla del viaje, la cual deberá ir al centro del asiento trasero con la vista al frente y con las correas del auto tensas y firmes. Tercero, los menores de 12 años deberán viajar en el asiento trasero del vehículo utilizando el cinturón de seguridad. Las especificaciones técnicas de los dispositivos para el transporte de niños o sillas de viaje se definirán reglamentariamente. Artículo 51. Los conductores de vehículos de paso preferencial o emergencia quedarán exentos de cumplir con lo dispuesto en las fracciones tercera, cuarta, quinta, sexta y novena. A que hace referencia el artículo que procede siempre que sea el uso de funciones propias de seguridad y atención social, observando en todo momento las debidas precauciones. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto correspondiente, dado en la Sala Morelos del Honorable Congreso del Estado a los 6 días del mes de julio del 2018. Atentamente, diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Enseguida me permito informarles que han concluido las licencias de los legisladores diputado Malaxa Echeverría, diputada Laura Mónica Marín Franco, diputada Maribel Hernández, diputado René Frías Bencomo, diputada Leticia Ortega Maínez, diputada Laura Blanca Gámez, diputado Eber Quesada, diputada Adriana Fuentes, por lo que a partir de esta fecha quedan nuevamente integrados como legisladores. ¿Cómo? ¿A quién? O sea, ya concluyó. Sí, ya se concluyeron. No, pero hay algunos que decían que para posterior. No, pero no les he dado los nombres. Entonces sígale como dice aquí. Aquí, como sigue aquí. Toda vez que los diputados citados les es prácticamente imposible acudir ante esta diputación permanente, han manifestado su deseo externado por una servidora en líneas de arriba que me permití darlo a conocer y con el propósito de llevar a cabo el mismo procedimiento legislativo que se realizó al concederle la licencia, le solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, proceda con la votación. Pregunto a las y los diputados si están de acuerdo con las solicitudes formuladas en el sentido de que se someta a votación por considerarse que es un asunto de urgente resolución de conformidad a lo que establece el artículo 174 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quienes estén por la afirmativa? ¿Quienes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones respecto a que dichas solicitudes se consideran que tienen el carácter de urgente. Solicito nuevamente a la diputada Carmen Rocío González Alonso se sirva a someter a consideración de la Diputación Permanente las solicitudes presentadas para darles el trámite legal que corresponda. Informo a la presidencia, ahora bien, pregunto si están de acuerdo con las solicitudes antes formuladas, favor de expresar el sentido de su voto levantando la mano. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Informo a la presidencia que se han manifestado 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones de las solicitudes antes planteadas. En consecuencia, instruyo a la Secretaría de Asuntos Legislativos elabore los decretos correspondientes. Esta presidencia recibe las iniciativas antes leídas y se les dará el trámite que corresponda. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita para la próxima, que se celebrará el martes 10 de julio del año en curso, a las 11 horas en la Sala Morelos del Poder Legislativo,
a efecto de llevar a cabo la sesión de la Diputación Permanente, y siendo las 11:45 horas del día 6 de julio del año 2018, se levanta la sesión. Muchas gracias, señoras y señores legisladores, y que tengan buenas tardes.